estamos estudiando las 7 dispensaciones de la Biblia a través de toda la historia de los tiempos. Y siempre hemos dicho que una dispensación es una etapa en la revelación progresiva de Dios. Y decíamos que esto constituye una administración progresiva. Es algo que Dios va dando su revelación progresivamente a cada uno de nosotros. Y la primera dispensación que nosotros estudiamos, usted va a recordar que es la dispensación. ¿Cuál es, hermanos? ¿Lo que se recuerdan? Muy bien, la dispensación de la inocencia. Y decíamos que eso era la era de la libertad, en donde el hombre no tenía conocimiento del pecado, pero Dios le había brindado su libre albedrío. Pero Adán y Eva, hermanos, disfrutaban de ese estado maravilloso de inocencia delante de Dios. ¿Cuál fue su pecado? La desobediencia. El mandato que Dios les dio fue obedecer. Y la consecuencia, hermanos, de ese pecado precisamente tuvo que ver con la expulsión en el huerto, y aparte de eso, maldición sobre la tierra y también sobre el hombre. Y vimos entonces, en segundo lugar, la dispensación de la conciencia. Y decíamos que esta dispensación de la conciencia nos habla acerca de la determinación humana, en donde el hombre conscientemente determina seguir sus actos, en donde el hombre, bajo su propia voluntad, bajo su propio criterio, bajo su propia determinación, decide vivir la vida, porque Dios fue un trato que hizo con el hombre después de que pecaron. Sin embargo, vimos que el hombre falló aún en su propia conciencia. Y ahora, hermano, nos corresponde estudiar la tercera dispensación, que tiene que ver con la dispensación del gobierno humano. Y a esto se le llama el pacto de Dios con Noé. Y esta es una dispensación que cubre desde Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta Génesis capítulo 11, versículo 9. Así que por lo menos vamos a leer Génesis capítulo 8. Imagínense, vamos a leer prácticamente todo el 8, el 9, el 10 y el 11. Pero abarca estos capítulos que acabo de mencionar. Desde Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta capítulo 11, versículo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien. 8, 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Muy bien. Dice la palabra de Dios. No es Génesis 8.1, es Génesis 8.20. Muy bien. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos, ahí? ¿Recuerdan ustedes que aquí Noé ha edificado el arca? Y miren lo que dice la Biblia. Y edificó Noé, bueno, ya pasó lo del diluvio y todo, y ahora viene lo del altar que Noé hace para Dios. Y dice la Biblia: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. A esta dispensación decimos, hermanos, que se le llama la dispensación del gobierno humano. Es un pacto incondicional que Dios toma para con Noé. Dios prometió no destruir más la tierra, ni al ser humano, ni ningún animal con el diluvio. Por eso en el versículo 21 dice, en el 20 dice que Noé preparó un altar para Dios y edificó ese altar y ofreció sacrificios. Y el Señor dice que percibió el olor del altar y a Dios le agradó eso. Y dice en el 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Imagínense hasta dónde llegó Dios en esta etapa de la historia de la raza humana.
Dios llegó al punto, como dijimos, ¿se acuerdan en la segunda dispensación, hace 2 semanas, en donde decíamos que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Al ver la maldad del hombre, cómo Caín mató a su hermano Abel en esta dispensación de la conciencia, y cómo deliberadamente, conscientemente, ellos pecaron y pecaron y pecaron y pecaron. Entonces, hermanos, de ahí para acá, Dios vio que el hombre en su juventud tenía un pecado, ya en su naturaleza ya no había la inocencia, ahora estaba la conciencia de haber pecado, de haber fracasado y de haber fallado delante de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia en Romanos 3:23? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje en Romanos dice: no hay justo ni aún uno. Y dice que todos se han corrompido. Quiere decir que no hay en el corazón del hombre, y él mismo lo dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, en ese estado de conciencia, el hombre se pervirtió, el hombre pecó, y ahora Dios les da este pacto, y por eso es que vino la destrucción. Y en el versículo 21, al punto que iba es, a lo que llegó Dios, a tratar con cada uno de nosotros, a hacer un pacto, en donde Dios dice aquí en el versículo 21, en la segunda parte, o al terminar, en donde dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, y aquí está este pacto, esta promesa de Dios, mientras la tierra permanezca, fíjese bien lo que dice Dios, no cesarán, ¿qué dice Dios? La sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Sabe qué Dios prometió aquí? Dios prometió que las estaciones en el curso de la naturaleza ya no cambiarían y no serían afectados por su ira. Por más que esté enojado Dios, por más que sea la indignación de Dios, Dios hizo una promesa al hombre, hizo un pacto al hombre, que las estaciones de la naturaleza, el curso de cada estación, el frío, el calor, ¿qué otra cosa dijimos? El invierno, el verano, el día y la noche, eso no iba a cambiar. ¿Hasta dónde llegó Dios con ese trato para con nosotros los seres humanos? ¿No ve usted ahí aún la gracia de Dios en medio en donde el hombre se había rebelado y corrompido en contra de Dios? Sí, Dios lo destruyó con el diluvio, pero después de eso, cuando Noé sale, usted se acuerda que Noé mandó a un cuervo y lo sacó por la ventana, y luego mandó a una paloma, y la paloma trajo una hoja de olivo en su pico, y entonces entendió Noé que las aguas habían bajado y que podían salir. En una actitud de gratitud y agradecimiento, Noé prepara este altar, y cuando Dios ve la actitud de Noé, ahora Dios hace, hermanos, este pacto tan maravilloso de decirle que las cosas no van a cambiar y que el hombre debería entonces de seguir a Dios. Pero vamos a ver qué pasó con el hombre. Ahora, en el capítulo 9, vayamos al capítulo 9. En esta nueva dispensación del gobierno humano, ¿qué le dice Dios a Noé y a la familia? Léalo conmigo en el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quiénes le fue dado primero este mandamiento? Este mandamiento fue dado primero a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana antepasada, cuando terminamos de estudiar sobre la dispensación de la conciencia, yo les decía que había un pasaje que me dio tanta tristeza, y lo leímos acá, en donde la Biblia dice que el diluvio mató a todo ser viviente, animales, aves, y al final dice, y todo hombre sobre la faz de la tierra. Quiere decir que cuando se culminó esa dispensación de la conciencia y que vino el diluvio,
ya no hubo más generación excepto que Noé, su esposa, sus 3 nueras y sus 3 hijos. Una familia de 8 personas. Ahora, ¿en dónde usted ve la gracia de Dios en esa dispensación de la conciencia? Yo la veo en que Dios todavía dejó un remanente para seguir el curso de la historia humana. ¿Y cuál fue ese remanente que Dios dejó? Noé y su familia. Porque recordemos, hermanos, que todo ser viviente, hasta el hombre, no quedó ninguno. Y yo le decía que esa es una historia muy triste, una historia totalmente llena, podríamos decirle, una verdadera catástrofe con toda su intensidad. Ningún ser viviente quedó vivo. Eso es como de película, ¿me entienden? En donde ¿qué podría decir? Se extinguió la raza humana y se extinguió la vida animal. Pero ahora Dios preservó a la raza humana a través de Noé. Y llegamos al capítulo 9, y en donde hemos dicho que bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y aquí está este segundo mandamiento. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, Dios, en esta dispensación del gobierno humano, le dio al hombre, le dio a Noé el dominio de continuar una vez más, de prolongarse, de producirse, de hacer más familia y de continuar su dominio sobre los animales. Porque en el versículo 2, ¿qué dice la Biblia acá? Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre ¿quién? Estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano, ¿qué dice la Biblia? Son entregados. Qué tremendo, hermanos. Tremendos. Entonces, ¿en qué consiste el gobierno humano? El gobierno humano significa en que Dios le dio al hombre el control y la autoridad sobre su creación. Me llama la atención porque en el versículo 2 dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Yo no sé si estoy equivocado, pero dice que la mayoría de animales atacan por temor. Atacan por temor. No por agresividad, sino porque le tienen temor al daño que el ser humano les pueda hacer. Y si ustedes notan aquí en el versículo 2, es lo que Dios hizo en este pacto con Noé. Cuando Dios le entregó el gobierno humano, el dominio, dijo que el temor y el miedo de nosotros estarían sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. ¿Usted cree que viene un pajarito y volando sobre nosotros y se deja agarrar de nosotros? O usted ve a una serpiente y usted diría, como que es un perrito, va a acariciarla de la cabeza hasta la cola. ¿Qué haría la serpiente? Nos atacaría. Inmediatamente nos atacaría. Es como si usted se encuentra con un tigre, un leopardo, una pantera o un león. ¿Usted iría a abrazarlo? No, porque usted sabe que ese animal a usted le tiene miedo y ataca porque le tiene miedo. Y en el gobierno humano, lo que Dios está diciendo es que nos está entregando el dominio, el control de su creación. Por eso dice aquí, y en todo ser, y ¿qué dice? En todo lo que se mueve sobre la tierra, y aún ¿qué dice? Y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Qué tremendo. Versículo 3 dice la Biblia: todo lo que se mueve y vive, o será, ¿qué dice? Para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Dios siempre teniendo misericordia del ser humano. Porque las dispensaciones consisten en que Dios siempre ha dado mandamientos, el hombre vuelve a fallar, pero Dios vuelve a restaurar con su gracia al ser humano. Entonces, en esto del gobierno humano, le prometió Dios que la naturaleza del curso ya no iba a cambiar. Íbamos a tener que el frío, el calor, ¿qué otra cosa dijimos? El invierno, el verano, la noche y el día, y que el curso de las estaciones no iba a cambiar.
Y lo hemos dicho que porque Dios es amor. También dijimos que Dios le dio una vez más al hombre. ¿Qué le dio? Le dio la autoridad de fructificar y de multiplicar, que fue lo que hizo también con la primer pareja, Adán y Eva. Ahora, dice la Biblia también, hermanos, cuando llegamos al versículo 4, pero toda carne con su vida pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, ¿qué dice? La demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Miren, aquí con esto del gobierno humano, ¿sabe qué hizo Dios también? Dios lo que hizo también con esto del gobierno humano es que estableció en el hombre el derecho de juzgar al mismo hombre. El derecho de juzgar al mismo hombre. Si usted lee el versículo 5, que ya lo leímos, pero sobre todo el versículo 6, dice, el que derramare sangre de hombre. ¿Qué dice más adelante? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cómo se le llama esto en aspecto judicial, en cuestión civil? A esto se le llama la pena de muerte. Y fue lo que Dios estableció, lo que Dios está entregando al hombre. Por eso se le llama esta dispensación, la dispensación del gobierno humano, en donde el hombre tiene control sobre todo lo creado, y también el hombre ahora es capaz de juzgar sobre aquellos que asesinan y le quitan la vida a otro hombre. Así que, hermanos, lo más importante fue el establecimiento de la esencia del gobierno, en el cual se le dio al hombre el derecho, fíjese bien, no solamente de juzgar, sino también el derecho de matar a aquellos que son asesinos. Se estableció la pena de muerte. ¿Y cuándo fue ratificada una vez más esta pena de muerte? Primero fue con Noé, con esta dispensación del gobierno humano. Con Moisés. Exactamente. Y luego esta orden de la pena de muerte fue ratificada con Moisés en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 12 y 15. Y quiero que vean lo que Dios le dijo aquí a Moisés con esto de la pena de muerte, en Éxodo 21, 12 al 15. Éxodo 21, 12 al 15. Mire cómo Dios, después de tanto tiempo, lo hizo con Noé, ahora lo está haciendo aquí con Moisés. Capítulo 21, versículo 12 dice, ¿qué dice aquí? El que hiere a alguno, haciéndole así morir, mire qué tremenda es la ley, él morirá. Mas el que no pretendía, ahora déjenme explicarles algo. A partir de que este capítulo 21 se trata acerca de las leyes en contra de la violencia del ser humano. ¿Y qué más violencia que la muerte? Porque violencia no solamente, claro, no solamente es matar, también es robar, también es golpear, también es herir a alguien. Pero aquí ya se llegó al punto extremo en donde la vida que es sagrada, si ustedes notan, cuando leímos ahí en Génesis, dice que el hombre debe morir porque el hombre que mata a otro hombre debe morir, porque el hombre fue creado a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Como que si a Dios le doliera tanto que una criatura hecha a imagen del mismo agarre una pistola, un cuchillo y mate a otro ser humano que es hecho también a la imagen de Dios. Es como que si se desgarrara algo de su corazón cuando un ser humano mata a otro ser humano. Y ahora cuando llegamos aquí al 21, que tiene que ver con leyes sobre la violencia, dice que el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él, ¿qué dice la Biblia? Él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y a esto se le llama campos de refugio en la Biblia. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare, ¿qué dice? ¿Quién ha escuchado esta frase? Dicen,
No, hombre, es que ese lo hizo con alevosía y ventaja. Con premeditación, alevosía y ventaja. Y aquí está el punto. Lo que está diciendo aquí Moisés, lo que está diciéndole Dios. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Y para qué dice la Biblia? Para que muera. Ahora, vayamos un poquito más adelante hablando de la relación padres e hijos en el 15. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice la Biblia, hermano? Morirá. Entonces, esto de la pena capital o de la pena de muerte, esto no es un invento de los tejanos allá en Texas. No es un invento del gobierno actualmente. Esto fue una ley de Dios, una orden de Dios. Y claro, cada quien puede interpretar la Biblia como desee. No estamos bajo la ley. Sin embargo, los principios de la ley, en unos casos, sus principios son eternos. En realidad, imagínese usted lo que provocó esto del pacto de Noé, esto del gobierno humano, que Dios haya intervenido ahora y le da el gobierno al hombre, hermanos, de decidir sobre la vida de otras personas cuando estas personas han incurrido en un asesinato de otra persona. Entonces, lo vemos aquí con Noé y lo vemos ahora ratificado a través de Moisés cuando Moisés recibe la ley. Y déjenme decirles, hermanos, que en este pacto, así como en los otros, siempre ha habido un fracaso humano. Cuando llegamos aquí, en el versículo 18, usted se va a dar cuenta que después que dio esta ley aquí a Noé de que hay que matar al que mata a alguien, que en eso consiste el gobierno humano, el derecho de juzgar también, ¿qué pasó aquí cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 9? Dice la Biblia: y los hijos de Noé, que salieron, están conmigo, hermanos, 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿cuáles fueron los tres hijos de él? Ahí están: Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena, que dice la Biblia, toda la tierra. Ahora, a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿cómo fue la reproducción de estas familias? ¿Por qué de esas familias venimos nosotros hasta el día de hoy? No es ningún pecado lo que voy a decir. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Pero lo que hubo ahí fue un incesto. Así como lo oyen, incesto. Incesto es una relación entre padres e hijos o entre los mismos hermanos. Entonces, ¿cómo se explica a usted la reproducción humana? Si solo habían quedado estas familias. Y ustedes van a ver ahí que unos eran abuelos de los otros, que esto y lo otro. De alguna manera, Dios en su gracia vuelve una vez más a la línea ¿de qué sería? De la humanidad a través de esta familia de Noé. Es más, ustedes van a ver en el caso de Lot, por ejemplo, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes se metieron a vivir con Lot? Sus hijas. Las hijas. ¿Y le nacieron hijos o no le nacieron hijos? Es tremendo, hermanos. Pero algunas personas le tienen miedo a esta palabra. No estamos diciendo que Dios favorece estas cosas. En la Biblia todo esto es pecado. Sin embargo, hay tratamientos tan específicos que solamente Dios lo sabe. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios no sabía que cuando Abraham se metió con Agar, por ejemplo, usted no cree que iba a haber dos naciones enemigas por dos medios, hermanos? El consentimiento de Dios para que Abraham dejara a Sara, no que la dejara, pero que le obedeciera y se metiera con Agar y que de Agar naciera Ismael. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Pero Dios tiene planes y propósitos definidos que muchas veces nosotros no podemos entender. Y nosotros vamos a preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos. ¿Qué tal si le preguntamos cuando lleguemos allá? Y le decimos: sí, Señor, de plano que esto no lo entendí. Muchas veces cosas en tu palabra que yo leía y me parecían controversiales, pero Señor, aquí estoy, aclárame. Y el Señor me imagino que solo nos va a decir ahí: entiéndelo. Oh, ya entendí. Hay cosas que no podemos entender, pero Dios en su sabiduría siempre tiene su gracia en favor de todos los seres humanos.
Y ahora acá lo que les iba a decir es que llegó un punto en el versículo 19, en el 18 estamos, ahora estamos en el 19, en donde dice que estos tres son los hijos de Noé, y dice que de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó, ¿qué dice la Biblia? Y aquí comienza otra vez la maldad del hombre. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Qué interesante, hermanos. Noé plantando una viña. El plantar una viña no fue el problema. ¿Cuál fue el problema en el versículo 21? Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba, ¿qué dice la Biblia? Descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, ¿qué dice la Biblia? Y note que esto es bien delicado. ¿Qué dice la Biblia? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros. Y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. En esta historia de este pacto del gobierno humano, el pacto que Dios hizo con Noé, ahora comienza una vez más la perversión. No era malo que sembrara una viña y que tomara del fruto de la viña. Lo malo fue la embriaguez, y la embriaguez le llevó al descuido, de tal manera que en medio del campamento de la tienda, Noé estaba desnudo. Y su hijo, Sem, dice la Biblia, que vio la desnudez de su padre, la compartió con sus hermanos, y sus hermanos, al darse cuenta, dice que tomaron la ropa y dice que se le echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de la irreverencia de un hijo y de la reverencia de otros hijos. La irreverencia de un hijo y la reverencia de otros hijos. ¿Por qué un hijo no debería de ver la desnudez de su padre? Porque era hasta cierto punto una deshonra que los hijos vieran la desnudez de su padre. ¿No cree que los otros hijos fueron más leales, más reverentes, más respetuosos, dignificando al padre? Dice la Biblia que en lugar de verlo, se dieron la espalda y con la vista al otro lado, iban con la ropa en los hombros, y fue así que ellos no pecaron. Y qué tremendo, porque la maldición que Noé dio, porque dice que al día siguiente los muchachos le contaron a Noé, y Noé se indignó y le dio una maldición a Sem y a su hijo a Cam, y le dio una maldición también a su hijo, que era quien, Canaán. Léalo conmigo mejor, aquí está, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Como una situación de estas, en estos tiempos, era tan penado, y como un padre podría decir una maldición sobre un hijo por haber visto su desnudez. Nos invita a cada uno de nosotros como seres humanos, hermanos, a ser reverentes con los demás, y sobre todo a tener reverencia con nuestros papás. Y como papás, aunque no estamos en esa cultura, somos invitados a vivir de una manera, ¿cómo decirle?, decorosa delante de nuestros hijos. Yo entiendo que en la casa podemos andar como nos dé la gana porque estamos en nuestra casa, pero si hay niños que son nuestros hijos, ¿por qué permitir que nuestros hijos, aunque sean pequeños, vean nuestra desnudez? ¿Ah, hermana? Yo pensando, Cam entró al campamento. No creo que haya sido el propósito de él ver la desnudez, fue el descuido del padre, ¿verdad? Y tremenda la... Es tremendo, pero lo mismo que hicieron sus dos hermanos pudo haber hecho Cam.
Los otros dos hermanos, dice que cuando contaron, porque el que ve, inmediatamente él se hubiera dado la vuelta. Lo más probable es que se quedó contemplando la situación, la imagen. De lo contrario, Noé jamás hubiera proferido una maldición, porque la misma palabra de Dios dice que los hijos no van a llevar la culpabilidad de los padres, ni la de los padres sobre los hijos. El asunto aquí es que sus otros dos hermanos tomaron una actitud de reverencia ante su padre. Y dice también que se burló, o sea, que burlándose se lo contó. ¿Lo dice aquí? Vamos a ver. Entonces tomaron la ropa y pusieron en el versículo, y cada padre vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Sí, miren hermanos, hay varias teorías y uno no puede entrar en tantas teorías. Yo tengo una teoría que he estudiado en teología, que esto confunde a mucha gente. Sin embargo, una maldición tan fuerte, algunos llegan a opinar que no tiene que ver nada más con que vio su desnudez. Sin embargo, los otros dos fueron tan reverentes que honraron a su padre y no fueron capaces de ver su desnudez. Entonces, este gobierno humano nos da a entender en la Biblia que el hombre no puede gobernarse a sí mismo. Y aunque Dios le haya dado el derecho de juzgar y de tener autoridad sobre los animales de la tierra, las aves del cielo, y de juzgar la muerte de otras personas con la misma muerte, nos damos cuenta que el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo. Y como el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, mis hermanos, necesitamos siempre la guía, el amor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. En un periodo, hermanos, de deterioro moral y religioso como este, en este del gobierno humano, la conciencia, la inocencia, siempre fracasaron. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Habían salido ya de un estado consciente para tener un gobierno humano, y viene ahora, y esto termina con la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 4, y vean qué es lo que sucede acá. Llegamos al capítulo 11, lo demás, hermanos, son genealogías en el capítulo 10, pero llegamos al capítulo 11, en el versículo 1 al 4, en donde la Biblia dice, ¿qué dijeron estos? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en su lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ¿qué dijeron ellos? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Ahora, noten acá, hasta este versículo 4, la intención del hombre. ¿Cuál era la intención del hombre? Querer alcanzar hasta Dios. Hagamos una torre, pero enorme, una torre grande. Y es más, construyámosla, por si un día somos esparcidos. Esto quiere decir, como dicen en este buen refrán, matando su chucho a tiempo, o matando a su perro a tiempo. Por si somos esparcidos, bueno, por lo menos ya nos dimos el gusto de construir una torre, de querer alcanzar a Dios, de llegar hasta las nubes. Y en el versículo 5, ¿qué dijo Dios? Miren lo que dijo Dios sobre el hombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ¿qué dijo Jehová en relación al hombre? He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuál es el concepto que Dios tenía del hombre? Dios tenía el concepto que si no paraba esta situación, el hombre en su unidad eran capaces de hacer lo que ellos querían. Ahora, saquemos un principio espiritual y positivo de todo esto. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Esa es la idea. Que cuando un pueblo está unido para hacer lo malo, si están unidos, van a salir victoriosos. Pero lo mismo es con un pueblo unido que quiere hacer lo bueno.
Cuando un pueblo está unido para hacer lo bueno, para predicar la palabra, para glorificar el nombre de Dios, si el pueblo está unido, hermano, va a salir adelante. Y no hay nada que lo pueda detener. Porque es lo que está diciendo Dios acá. Dios está diciendo, hey, vamos a descender. Y aquí está hablando la Trinidad, no está hablando con ángeles, está hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a descender y vamos a ver cómo está esta gente. Ya vimos, tienen una sola lengua, ya están edificando la torre, están tan unidos que no hay nada que los pueda detener. Imagínense que Dios diga eso de nosotros como Iglesia Esperanza Viva, y que Dios diga, voy a echarles porras a esta iglesia, voy a echarle a esta iglesia más ánimo, porque ya los vi que están decididos a comprar un templo, porque ya los vi que están decididos a echarle ganas, ya los vi que están decididos a moverse a donde sea, ya los vi que están decididos a cooperar para tener un templo propio y no andemos ahí, claro, un clavito aquí que otro allá. Hermanos, ¿no creen que eso sería bonito? No lo sé, yo estoy entusiasmado, quizás solamente yo. Pero ¿no creen que sería bonito que nos uniéramos todos como iglesia y vamos a cooperar y ya, hermanos, dejémonos de andar rentando que esto y que lo otro, y hacemos nuestros propios programas, nuestro propio tiempo, y nadie nos va a dar ahí, you killing me, ¿me entienden? O sea, sería una gran bendición. Cuando el pueblo se une para lo bueno, dice la Biblia que nadie lo puede detener. Cuando se une para lo malo también, nadie lo puede detener. Esto es como las familias unidas. Una familia unida sale adelante. Una familia dividida, hermanos, no llega a ninguna parte. En donde el hijo por aquí, la hija por allá, los nietos por aquí, y le gritan a los papás y no sale adelante. Pero una familia unida, no hay nadie que la detenga. Una iglesia unida, no hay nada que lo detenga. Y como dijo Dios aquí, estos, aunque están unidos para lo malo, porque en su... ¿Qué había? Había ambición. Dios dio ambición. ¿Qué más vio Dios? Aparte de la ambición, independencia. ¿Qué más vio Dios? Desobediencia. Entonces, Dios tuvo que intervenir de una manera, hermanos, tremenda. Y ahora, ¿qué dijo Dios en el versículo 7? Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí fue confundido. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Era un solo pueblo, con una sola lengua, y en el gobierno humano quisieron alcanzar hasta Dios, y Dios vio la intención del corazón de ellos. Dios descendió, paró, hermanos, aquello que iba en contra de su voluntad, confundió su lengua y los esparció por toda la tierra. ¿Será que de ahí vienen los diferentes tipos de idiomas y de lenguas que nosotros tenemos? Los que hablan. Imagínense usted, hermano, que uno decía, pásame un ladrillo, y el otro no entendía ni lo que era ladrillo. Hey, pásame un poco de asfalto, y le daban un poco de, ¿qué sería? Sal. De sal. O quieren comer pozole, y todos entendían que si querían comer tierra. Hermanos, qué confusión más grande. Y lo que yo quiero que veamos es que en este periodo del gobierno humano se ha comprobado, fíjese bien, que el hombre no puede gobernarse a sí mismo. El juicio de Dios fue confundir su lengua, y la civilización humana fue dispersada por toda la tierra. Y termino con esto. Sin embargo, mis hermanos, yo sé que los niños nos gustan y todo, pero si podemos tener control sobre ellos sería mejor. Ok. ¿En qué estaba? ¿Qué les iba a decir? En cada dispensación, hermano, Dios tiene también su gracia. Cuando fue en la dispensación de la inocencia, ¿en qué se revistió la gracia de Dios? En que Dios les dio pieles para cubrir su desnudez. Luego vino el de la conciencia. ¿Y qué pasó? Ellos también fracasaron, pero ahora vino que Noé, con la gracia de Dios, construyó el arca, y vino una vez más la reproducción de la familia. Ahora, con esto de la dispersión de toda la raza,
Una vez más, hermanos, vemos la gracia de Dios. Aunque el juicio de Dios fue confundir la lengua y la dispersión de toda la civilización, en este periodo Dios preservó una linda familia, y fue la familia de Abraham. Y en esta familia de Abraham, que es lo que vamos a estudiar la otra semana, es lo que se le conoce como la dispensación de la promesa, en donde Dios le hizo promesas a Abraham. Note usted en Génesis 11, 24 al 32, para que usted vea que Dios siempre dejó con gracia a esta dispensación del gobierno humano. En el 11:24, mira lo que dice la Biblia. Y yo le pregunto, ¿de dónde viene Nacor? Porque este es el hombre. Nacor vivió 29 años y engendró ¿a quién? Y engendró a Taré. ¿De dónde viene este Nacor? Nacor es hijo de Sem y viene de la descendencia de Sem. Y dice que Sem engendró a Nacor, y Nacor engendró a Taré, y Taré engendró ¿a quién? A Abraham. Note usted que aún después del gobierno humano, Dios ya tenía un plan e introdujo, hermanos, preservar todavía esa línea maravillosa de la conservación del ser humano a través de la promesa de Abraham. Y ahí está, en donde dice 11:24, ¿están conmigo, hermanos? Ya para terminar. 11:24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? Y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y ahí sigue la línea de la genealogía por parte de Nacor hasta llegar, hermanos, a Taré, y de Taré a Abraham. Ahora, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Lo sacó de Ur de los Caldeos, y era tierra ¿de quién? De Taré, su padre. Entonces, Dios, viendo todo eso, preservó la simiente de la mujer, preservó también esta descendencia maravillosa, soberana, por medio de Abraham. No solamente hubo dispersión, no solamente paró lo de la Torre de Babel, sino que ahora introdujo, hermanos, la promesa a través de Abraham, que es la cuarta dispensación en todo el curso de la raza humana. Hemos visto la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, y ahora la dispensación del gobierno humano. ¿En qué consiste el gobierno humano? En que Dios dio autoridad al hombre de gobernar sobre la tierra, de reproducirse, de fructificar, y también ahí comienza el principio de que dijimos, de esta ley de la pena de muerte, en donde si un hombre mataba a otro hombre, el hombre debía de pagar por la vida de ese otro hombre. Y al final nos damos cuenta que el hombre no puede gobernarse a sí mismo, necesita siempre el gobierno de Dios. Y ahora introduce, hermanos, la dispensación de la promesa que veremos la próxima semana. Muy bien, vamos a orar. Cierra sus ojos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones, gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos ayudas. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has guardado, nos has bendecido, y te suplicamos, Señor, que tu palabra día con día sea de gran bendición para todos nosotros. Señor, ayúdanos siempre a entender que como seres humanos no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda, que tú nos dirijas, que tú nos gobiernes, y que tu mano poderosa dé dirección a nuestras vidas. Señor, gracias por tu gran amor. Y bendícenos a todos, bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.